Bueno, supongo que esto se va a pasar por la tarde, así que buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en este Congreso Argentino de Administración Pública y vamos a presentar un libro que hemos escrito con Hugo del Bosco sobre los planes quinquenales del primer peronismo. Realmente para nosotros ha sido muy importante difundir sobre todo los documentos de los planes. Estamos muy agradecidos con la editorial de la Universidad Nacional de José C. Paz, la UNPAS, que se prestó, que nos ayudó, que colaboró en hacer realidad esta publicación. Al día de la fecha, y en este año y medio que está el libro online, porque se puede descargar de la biblioteca de la UNPAS en forma gratuita, ya hay 1.500 descargas. 1.500 descargas que significan 1.500 personas que han tomado contacto con esta documentación original. Este libro tuvo su origen, tanto Hugo como yo somos administradores gubernamentales de la primera promoción, y tuvo su origen, la primera investigación fue realizada en el contexto del curso de formación de administradores gubernamentales por quien le habla. Y la primera de los ensayos que habla del primer plan quinquenal, lo pulimos con Hugo y le agregamos información para un Congreso Nacional de Administración Pública, y el segundo fue realizado, este ensayo del segundo plan para este libro, ¿no? Para el libro. Toda la documentación ordenada de los planes, o sea, las leyes del primer plan quinquenal y el facsímil de la ley que aprueba el segundo plan quinquenal, publicadas así en forma ordenada, creo que es la primera vez que se realizó. Y estamos muy agradecidos a quien era en ese momento la bibliotecaria del Ministerio de Economía, que colaboró con nosotros en la recopilación de la información, Araceli García Cuesta. Así que ahora Hugo les va a dar un panorama de lo que es el primer plan quinquenal y su origen en lo que fue el Plan Nacional de Posguerra, y después yo les referirme al Plan de Estabilización del año 52 y el segundo plan quinquenal como así en líneas generales, ¿no? Y la diferencia sobre todo en lo que sería la forma de planificar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. El primer plan quinquenal es probablemente el menos conocido de los planes, de todos los planes de la historia de la planificación, y debe ser el único que terminó y fue reemplazado por otro. Así que tiene esa doble característica de no ser muy conocido, pero de haber terminado. Porque el primer plan quinquenal se originó con la creación del Consejo Nacional de Posguerra. En agosto de 1944, Perón, que era vicepresidente y ministro de Guerra, previendo la inminente posguerra, creó este Consejo Nacional de Posguerra y que inmediatamente empezó a hacer estudios y elaboró un primer documento que se llamó el Ordenamiento Económico y Social del país. El documento fue coordinado y prácticamente elaborado por Francisco José de Figueroa, que era el secretario técnico del Consejo Nacional de Posguerra, y ahí, en este documento, que tiene un formato así de plan, se hace todo un diagnóstico de la economía y la sociedad argentina, y constatan, entre otras cosas, que si bien desde los años 30 había intervención del Estado en la economía, esa intervención no había alcanzado al sector industrial, que el sector industrial se había desarrollado prácticamente por sí mismo, digamos, con el impulso de los empresarios y con las necesidades que impuso las restricciones de la crisis financiera de los años 30, etc. Entonces se proponía, digamos, avanzar en una conducción de ese sector para integrar toda la economía. Entonces lo primero que hace es un diagnóstico de la situación económica y establece una serie de principios
entre los que destaco dos muy importantes. Uno era mantener la libertad económica y otro, delimitar con precisión, decía, el campo de acción del Estado. Del Estado que además se asume como un estado de bienestar y se propone como un estado de bienestar en donde el pleno empleo era uno de, digamos, los elementos más importantes en todo este análisis que hace. Se propone además dos objetivos, que era un objetivo inmediato, que era la transición de la guerra hacia la paz. Acuérdense que en poco menos de un año después Argentina estaba declarando la guerra, y un objetivo de largo plazo, que era lograr una planificación coordinada, paulatina, de aplicación paulatina y completa, integral. Entonces ahí es donde establece todos estos principios de la libertad económica, el estímulo al capital privado, etc. Este primer documento después tiene un desarrollo ulterior, porque en 1946 se transfiere el Consejo Nacional de Posguerra a la Secretaría Técnica de la Presidencia. En 1947 se crean, fíjense qué interesante, el Consejo Económico y Social. Estamos hablando de eso ahora, 70 y pico de años después, un Consejo Económico Social, y el 21 de octubre de 1946 se presenta el primer plan quinquenal en una ley que aprobaba algo que se llamaba el Plan de Realizaciones e Inversiones. En el medio se había nacionalizado el Banco Central, se había caído el IAPI y otras instituciones más de la política económica bastante conocida del peronismo. Este plan aprobado por un proyecto de ley contenía a su vez 27 proyectos de ley divididos en 3 secciones. Una sección era la sección Gobernación del Estado, en donde se incluía todo el aspecto político, estaba el área de cultura, de educación, de salud pública, de justicia, el servicio exterior, etc. Un segundo punto, una segunda sección era la defensa nacional, y la tercera era la sección economía, que incluía las cuestiones de población, energía, obras públicas, etc. El plan consistía en todos estos proyectos de ley que tenía que aprobar el Congreso. Y el Congreso no lo trató en forma conjunta, sino que fue tratando proyecto de ley por proyecto de ley. Y acá hay que rescatar una cosa importante, porque eran proyectos de ley que se tenían que debatir en el Congreso, en el órgano representativo. Si bien el peronismo tenía mayoría propia en ambas cámaras, en el Senado prácticamente tenía unanimidad, la oposición existía, y existía tanto que no participó del lanzamiento del plan, pero sí participó de la discusión de todas las leyes, y en algunas intervino muy enfáticamente, y algunas se aprobaron prácticamente por unanimidad en el Congreso. La idea por lo menos el resultado de esto era que el Estado de Desarrollo diseñado por estas leyes estaba inserto en el Estado de Derecho, y eso en muchos de los otros planes posteriores no fue así. En el 1949 se crea el Ministerio de Asuntos Técnicos, mientras se debaten estas leyes, se crea el Consejo Coordinador Interministerial y el Consejo Federal Coordinador, y se crea una Dirección Nacional de Planificación por primera vez. De todas esas leyes, de las 27 leyes, se aprobaron 18 leyes en el debate del Congreso. ¿Por qué este conjunto de leyes son un plan? Porque obedecían a un nuevo diseño organizacional que estaba en línea con un cambio en la concepción del Estado, un profundo cambio en la concepción del Estado. Este nuevo diseño organizacional requería, por ejemplo, de la reforma del servicio civil, de la reforma del servicio exterior de la nación. Se dictó la primera ley del servicio exterior de la nación, que me olvidé el número, pero lo sabía. También, por ejemplo, se creó el Cuerpo de Abogados del Estado, porque había un Estado diferente, digamos, que tenía que ser concebido y defendido
de un modo diferente. También se creó el Sistema Estadístico Nacional y se organizó el Censo de Población, digamos que desde 1914 no se había hecho. La discusión en el Congreso fue una discusión bastante conceptual. Hay algunos de los, en los diarios de sesiones se pueden ver las intervenciones de los diputados radicales, digamos, que estaban, el radicalismo había hecho la declaración de Avellaneda, etcétera, es decir, estaba muy en línea con el diseño de un estado de desarrollo y enfatizaban en las funciones de control. Así que el plan que empezó en 1946 terminó en 1951 habiendo cumplido su estrategia, que era lanzar todo este conjunto de leyes. Fíjense que ahí estaban la ley de obras públicas, la ley universitaria, la ley de creación de cuerpos del Estado, la ley del servicio exterior y otras leyes más importantes dentro de esas 18. O sea que terminó con su cometido. Y quedó, digamos, un momento de transición en donde hubo que aplicar el plan de emergencia, un plan de estabilización de 1952, y después empezó el segundo plan quinquenal. Le devuelvo entonces el micrófono y la imagen a Graciela para que se refiera a estas dos cosas, el plan de emergencia y el segundo plan quinquenal. Bueno, como recién explicaba Hugo, el primer plan quinquenal, además de ser el primer escalón en la historia de la planificación en la Argentina, tiene digamos, un valor simbólico muy importante, porque es un hito realmente en lo que es la formación del Estado moderno, con todas estas instituciones que Hugo acaba de describir. Pero también hay un detalle muy importante. En el año 1947 se realiza un censo en la Argentina, que es uno de los mejores censos, más completos, y que también sirvió de base tanto para la realización de las obras del primer plan como para la formulación del segundo. Este censo del año 47 fue uno de los más completos, y Argentina, con todas las transformaciones que había tenido, no había tenido un censo desde 1910. Miren, 37 años justamente en una etapa de profundas transformaciones. Por eso el plan de posguerra que describió Hugo, ese plan, como no tenía información, se hizo con la información del reclutamiento de los varones. O sea, ese estado social de la población se sabía a través de lo que eran las oficinas de reclutamiento del ejército. O sea que desde conocernos para poder planificar. Entonces, por otra parte, en el año 52 se genera, claro, el primer plan tuvo un cambio en la estructura productiva y sobre todo un cambio en la redistribución del ingreso, ¿sí? Si nosotros pensamos que en el año 1946 había un 39% del ingreso nacional para los asalariados, en el 1950 ya estábamos en el 46%. Entonces, esa redistribución, más esa expansión del gasto, más que hubo cierta dificultad en el sector agropecuario, más el incremento de las importaciones, generaron un cuello de botella en la economía, ¿no? Que se subsanó con un audaz plan de estabilización económica que creo que fue impactante porque fue exitoso. Este plan de estabilización económica del año 52 se basó fundamentalmente en la participación de la población en el ahorro, en el incremento del ahorro en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, ¿no? Duplicó y empezó a jugar un papel preponderante en lo que era el sistema financiero nacional. O sea que, además, es interesante cómo las mujeres que empiezan a ser actores políticos a partir del voto femenino y su incorporación a la política y la creación del Partido Peronista Femenino, juegan un papel fundamental en esta campaña que tiene que ver con el ahorro. Nosotros estamos acostumbrados a planes de estabilización en los cuales hay recortes,
pero este plan de estabilización estaba basado en la potenciación de un sujeto. Había un acuerdo de precios y salarios, de estabilidad de precios y salarios, pero había un fuerte compromiso de la población, tanto en el control de precios como en el ahorro. En las unidades básicas del Partido Peronista Femenino se daban clases de cocina para usar mejor los productos de estación. Perón daba discursos sobre cómo ahorrar, cómo no ser rastacueros, cómo no querer aparentar más de lo que se tenía. Daba consejos a las familias, a los hombres, a las mujeres. O sea, y esto fue exitoso. Había tal diálogo y tal compromiso con el plan de estabilización que en el año 1953, la inflación fue del 4%, y en el 54 del 3%. Además, se logró estabilizar el sector externo. Y fue muy interesante, en el transcurso de la actualización del ensayo que está en el libro, logramos acceder a un documento desclasificado de la Agencia Norteamericana de Inteligencia, donde planteaba lo exitoso que había sido el plan de estabilización, ¿no? Y que realmente se contaba con fondos para abordar este segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal, por otra parte, mientras que se llevaba adelante el plan de estabilización, el Ministerio de Asuntos Técnicos trabaja en la formulación del segundo plan, que realmente fue muy federal, en el sentido de que se recabó información y con unas planillas muy complejas de todas las provincias para poder ver cuáles eran las obras que se requerían. Y por un lado, hasta el presidente solicitó en un discurso que se podían acercar al Ministerio de Asuntos Técnicos propuestas. O sea que esas ideas de participación se daban, por un lado, en esta descentralización de qué obras eran requeridas, y también en un llamado a quien quisiera proponer. Y todo esto se clasificaba y se ordenaba. Bueno, se llega a un plan ordenado en cinco capítulos con objetivos generales, particulares y específicos, que es muy didáctico, tiene 80 gráficos y es aprobado, debatido en el Congreso como una sola ley. Es la ley del plan quinquenal. Esa ley del plan quinquenal, que la tengo anotada por aquí, la 14.184, que es la que, digamos, el facsímil del boletín oficial está en el libro, ¿no? Y ustedes pueden ver esta concepción completa de la planificación, que es muy diferente, digamos, de un plan hecho por un conjunto de 27 leyes. Este es un plan ordenado, con una jerarquía de objetivos, y que es muy consistente en su formulación. Por otro lado, es interesante leer los mensajes del 1 de mayo del presidente. Por ejemplo, en el 1 de mayo de 1954, Perón plantea, en el 1 de marzo de 1954, plantea en el Congreso de la Nación que el plan tiene una concepción centralizada del problema nacional en el orden económico, social, político, cultural, y la posibilidad de armar toda su ejecución con una absoluta idea de coordinación de todos los órdenes, combinada con una organización descentralizada de la ejecución. O sea, este concepto de coordinación, de hecho, en un congreso que estuvimos con Hugo, donde presentamos el plan de estabilización del 52, en marzo del año pasado, en Córdoba, estaban también unos colegas de Mendoza, que presentaban las obras de la Dirección Nacional de Arquitectura del segundo plan quinquenal. Y justamente esas direcciones nacionales de arquitectura descentralizadas en las provincias tenían un rol preponderante, y justamente esa consistencia, realmente fue muy interesante escuchar en esa exposición este otro trabajo, porque estábamos viendo desde lo local la importancia de las obras que se habían identificado y lo sentidas que eran para esa población local y que estaban dentro del segundo plan, ¿sí? Entonces, nos encontramos con amplia participación
digamos, federal, ¿sí? Y por otra parte, una apelación al compromiso de la gente, ¿no? Permanentemente se difundía el plan, ¿no? Era un plan muy didáctico, era como la acción de gobierno que estaba todo el tiempo en los medios, tal vez demasiado porque había un supuesto de que todo el mundo era peronista y por lo visto no lo era. Entonces, ahí había como un hiato, era un instrumento de planificación completo, coherente, consistente y con voluntad de hacer, además que con los puntos por ahí flacos que eran esa dificultad en el sector agrario, pues se apuntaba a mayor tecnificación en el agro, se apuntaba a un cambio, tipo de cambio diferencial, a subsidios, a la exportación, y realmente se trataban de atacar los puntos flacos, o por ahí un cambio de la ley de inversiones extranjeras para atraer inversiones extranjeras. Y aquí, para terminar, voy a leer el discurso del 1 de marzo, de inauguración legislativa del año 55, dice el presidente Perón: los capitales que se incorporen al país deben ser objeto de la misma selección a que se somete a los hombres, y solo debemos aceptar a aquellos que vienen a crear empresas y no a despojarnos de ellas. Así que, bueno, este es un poco, les invito a leer el libro, a que lo descarguen, y sobre todo a disfrutar de los documentos. Es muy hermoso leer tanto las leyes del primero como el segundo plan quinquenal por la claridad y la calidad de la técnica legislativa. Siempre se entiende en estas leyes quién es el responsable. En el segundo plan están los montos y los fondos asignados para cada obra. Realmente, después que nos tuvimos que acostumbrar que ha sido terrible, ¿no? A una cantidad de leyes que no tienen organismo de aplicación o que nunca tienen presupuesto. Para mí ha sido un disfrute tener en mano los documentos. Y me parece que de nuestro trabajo el mayor aporte al conocimiento, además de nuestros breves ensayos, es el hecho de poder acceder a los documentos originales, ¿no? Hugo, ¿querés agregar algo? Simplemente tal vez una suerte de comparación. La idea que Perón tenía de la defensa, que motivó en parte esta planificación del Consejo Nacional de Posguerra, la inserción de la Argentina en el mundo, en un mundo nuevo, era que la mejor defensa era un ciudadano bien alimentado, bien instruido, convencido digamos, de su aporte al país, con trabajo, con expectativa. Bueno, la comparación es terriblemente cruel, ¿no? Y bueno, pienso que ese fue un aporte que terminó desechado por razones históricas, por razones ideológicas, etcétera, pero que en su momento fue muy importante y muy movilizador. Nada más. A mí me parece que es interesante el tema de la distribución del ingreso. Nunca hubo tal distribución del ingreso a favor de los asalariados, y con la crisis y el plan de estabilización, en el año 53, cuando termina el plan de estabilización, ya estábamos a nivel del año 49. Se había recuperado el salario y la distribución. Así que nosotros ahora estamos siempre en pérdida. En aquel momento, con el plan de estabilización, se recuperó el salario.